Buenas tardes, jóvenes estudiantes. Espero tengan una muy buena tarde, una muy buena semana también. El día de hoy, jueves, es la sesión de clase número 20, semana número 10. Doy la bienvenida a todos los que están aquí conectados en nuestro chat, en nuestro tablero de chat. Recuerden, ese chat es de ustedes. Ustedes pueden interactuar ahí conmigo, saludar. Les doy las buenas tardes a todos. Eh, También decirles a los profes que nos ven en este momento que un saludito también para ellos, que tengan unos buenos días. Se acerca el final de mayo y eso conlleva un montón de situaciones allá en los colegios. Bueno, final de periodo, final de un montón de ciclos allá en los colegios. Me imagino que ustedes deben estar preparando las pruebas, deben estar muy, muy entretenidos por estos días. Eh, el tema de la semana de hoy, el tema del día de hoy, es el de los tipos de párrafos de contenidos que nos falta por ver. Son tres tipos de párrafos que son muy necesarios para lo que es la comprensión lectora y para lo que es precisamente la identificación de dichos párrafos. Vámonos para nuestra presentación de contenido y ahí vamos a encontrarnos con nuestros objetivos de la sesión de clase del día de hoy. También nos vamos a encontrar con nuestra agenda. Bien. Párrafos de contenido, entre los cuales vamos a tener el de comparación, el de contraste y el de clasificación. Recordándoles, jóvenes estudiantes, que esta es la semana número 10, la sesión de clase número 20. Dentro de nuestros objetivos vamos a encontrarnos con reconocer los diferentes párrafos que componen un texto y también el de identificar las características de los párrafos de contenido dentro de la estructura de un texto. Bien. Nosotros tenemos nuestra agenda y nuestra agenda tiene los 4 puntos tradicionales en donde primero vamos a hacer una activación de conocimientos con una relación de conectores, porque venimos trabajando el tema de los párrafos y también las diferentes oraciones se unen a través de los párrafos. Nuestra presentación de contenido viene después, en donde hablaremos de los tipos de párrafos que debemos abordar el día de hoy, el de contenido por clasificación, por comparación y por contraste, y nuestra actividad central, que va relacionado con unas lecturas en donde haremos unas preguntas de tanto de comprensión como del orden del tipo de párrafo que estemos analizando. Bien, nuestra actividad de profundización es extendida ya a los colegios para que también hagan composición e identificación de los párrafos con lo que son el tema del día de hoy, que son los párrafos de comparación, contraste. Bien, vámonos entonces a esta actividad de saberes previos. Vámonos a activar esos saberes previos, muchachos, con un texto en donde vamos a aprender a ubicar los conectores que hacen falta en el texto. Los vamos a ubicar, ahí está el espacio, en el lado derecho de la pantalla tienen los conectores que vamos a ubicar en los espacios respectivos. Entonces yo hago lectura primero. Luego comenzamos a ubicar los diferentes conectores. Relacione los conectores con el texto según corresponda. Bien, dice el texto. Varias son las razones que me han llevado a tomar la decisión de abandonar la ciudad e irme a vivir al campo. Primer espacio. Estaba harto de respirar este aire contaminado de Barcelona. Aquí, en la sierra madrileña, siento el placer de hinchar mis pulmones del aire fresco. Otro espacio. Desde que vivo en Cercedilla, me he aficionado al senderismo y he mejorado mi forma física.
otro espacio. Ya no soportaba las prisas de la ciudad. En mi anterior trabajo iba corriendo a todas partes y sin embargo nunca llegaba a tiempo. Otro espacio del estrés. Tenía la intención alta, solía dormir mal por las noches. Punto aparte, otro espacio. Aquí tengo una gran sensación de libertad, otro espacio. Trabajo a distancia y mis jefes nunca me ven. Me pongo a trabajar cuando quiero y a veces lo hago en pijama, otro espacio. No suelo hacer el vago. No suelo hacer el vago. Ahora soy un muchacho más productivo y eficiente y gasto menos. Otro espacio. Ahora gano más dinero. El penúltimo espacio. Me alegro mucho de haber abandonado Barcelona. Ese era el último espacio. Bueno, aquí vamos a tener nosotros nuestros conectores, ¿cierto? Los tenemos en el lado derecho de la pantalla. Entonces comencemos ubicando los conectores que consideremos más visibles, más lógicos. Antes que nada, quiero saludar a los muchachos que están acá conectados. Buenas tardes muchachos, un saludito a ustedes que tienen el privilegio de estar acá conectados. Una buena tarde para ustedes muchachos, a estas personas que están ahí y que pueden interactuar y que me pueden ayudar. Buenas tardes. Vámonos con... Vámonos con... Espere por favor. Allá. Vámonos con los conectores a ubicarlos. Bueno, varias son las razones que me ha llevado a tomar la decisión a abandonar la ciudad e irme a vivir al campo. ¿Cuál consideraríamos? Ahí va el primer conector. Aquí tenemos a causa, estaba en primer lugar, dice Paulo, en primer lugar, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, no lo voy a poner completa, no me va a caber, en primer lugar, ¿cierto? Entonces ya tachamos esta. En primer lugar, estaba harto de respirar ese aire contaminado de Barcelona, ¿cierto? Gracias Andrés, María Camila, perfecto. Aquí en la sierra madrileña siento el placer de hinchar mis pulmones del aire fresco. ¿Qué seguiría ahí? ¿Qué me dicen ustedes? Dice Juan Pablo, sin embargo, desde que vivo en Cercedilla, me he aficionado al senderismo y he mejorado mi forma física. Seguro ahí va el sin embargo. Así que, aquí en la sierra madrileña siento un placer de hinchar mis pulmones del aire fresco. Además, dejemos ese además ahí para enseguida. Otros dice, Andrés dice además. Además, desde que vivo en Cercedilla, me he aficionado al senderismo y he mejorado mi forma física. Aquí dice, iba corriendo a todas partes y sin embargo nunca llegaba a tiempo. Aquí vamos a decir a causa, ¿cierto? A causa del estrés tenía la tensión alta y solía dormir mal por las noches. Pero devolvámonos aquí, que yo tenía acá, vámonos en orden mejor. Aquí en la sierra madrileña siento el placer de hinchar mis pulmones del aire fresco. Además, desde que vivo en... Pues pongámoslo acá, además, si algo pues lo borramos. Bien.
Aquí donde dice, desde que vivo en Cercedilla me he aficionado al senderismo y he mejorado mi forma física. ¿Cuál seguiría ahí? Comenzando ese parrafito, ¿cuál consideran ustedes que sigue ahí? Mire que comienza con una negación, ya no soportaba las prisas de la ciudad. ¿Cierto? Ahí tenemos una confusión entre ese además y ese también. O ese así que ya no soportaba la prisa de la ciudad. ¿Cierto? Como ya no soportaba la prisa de la ciudad, pero no sería Pablo, no sería como, porque un párrafo no comienza así. En conclusión, ese en conclusión yo creo que lo dejaríamos para más abajito, David. ¿Cierto? Vamos a decir que en este comienzo acá, en este comienzo, vamos a tener tres posibilidades. Vamos a tener el además, ya no soportaba la prisa de la ciudad, o también ya no soportaba la prisa de la ciudad, o así que ya no soportaba las prisas de la ciudad, o el no obstante ya no soportaba la prisa de la ciudad, ¿cierto? Ahí hay, sin embargo, creo que es el anterior. Además sería muy bien, señora. Además sería ya no soportaba. Entonces, Andrés dice que aquí no sería este. Voy a coger algo por acá. Bueno, entonces tú me dices que aquí sería el además, ¿cierto? En este donde tenemos el primer además sería sin embargo. Miremos a ver la lógica de tu palabra. Siento el placer de hinchar mis pulmones del aire fresco. Sin embargo, desde que vivo en Cerdilla me he aficionado al senderismo y me he mejorado mi forma física. Recuerde que el sin embargo es cuando vamos a oponer una idea con otra o cuando hay una sensación de oposición. Dice, aquí tengo la gran sensación de libertad. Puede comenzar con también aquí tengo, ese sí puede ser aquí también. Ya vamos a darle claridad a ese punto ahí, tengo la sensación de libertad y vamos a tener así que trabajo a distancia y mis jefes nunca me ven, me pongo a trabajar cuando quiero y a veces lo hago en pijama. No obstante, no suelo hacer el vago. Aquí iría ese no obstante. No obstante, no suelo hacer el vago. Ahora soy mucho más productivo y eficiente y gasto menos. Puede ir ahí también finalmente ahora gano más dinero. Dice, ahora soy mucho más productivo y eficiente y gasto menos. Finalmente ahora hago más dinero. Y dice, en conclusión, me alegro mucho de haber abandonado Barcelona. Podemos decir en conclusión. Y aquí vamos a decir finalmente. ¿Cierto? ¿Cómo sería en trabajo a distancia? Muy bien, trabajo a distancia. Sería así que, ¿cierto? Así que trabajo a distancia. También aquí tengo una gran sensación de libertad.
tiene coherencia. Así que trabajo a distancia y mis jefes nunca me ven, me pongo a trabajar cuando quiero, perdón, y a veces lo hago en pijama. No obstante, no suelo hacer el vago. Ahora soy mucho más productivo y eficiente y gasto menos. Finalmente, ahora gano más dinero. En conclusión, me alegro mucho el de haber abandonado en Barcelona. Muy bien. María Camila dice que aquí iría un cómo. ¿Cierto, María Camila? Como trabajo a distancia y mis jefes nunca me ven, me pongo a trabajar cuando quiero y a veces lo hago en pijama. Ahí tenemos una difícil decisión porque los dos son coherentes, ¿cierto, María Camila? Pero nos falta arreglar este además que lo voy a tachar bien feo acá. Ahí vendría a ser ¿cuál? Aquí, en la Sierra Madrileña, siento un placer de hinchar mis pulmones del aire fresco. Vamos a tachar los que ya tenemos. Tenemos ya el no obstante. Tenemos ya en conclusión. Tenemos ya el finalmente. Y entonces vamos a negociar entonces con ese sin embargo o con ese así que. Sin embargo, desde que vivo en Cerdilla, me he aficionado al senderismo y me he mejorado mi forma física. Bien, ahí sí, sin embargo. Lo voy a poner por aquí bien feo. Bien. Bueno, llenamos nuestros espacios, nuestros campos. Perfecto, muchachos. Andrés dice, así que, ve, nos quedó un conector, ¿cierto? Que nos quedó un conector libre. Ese conector se puede poner en cualquiera de estas expresiones. Bueno, listo chicos. Vamos entonces ahora sí al tema. Vámonos al tema. Avancemos un poquito. Recuerden que debemos hacer ahora más adelante la actividad de lectura también, en donde vamos a ver si también hacemos un ejercicio de identificación de conectores. Bueno, chicos, nosotros ya hemos trabajado los párrafos de contenido. En los párrafos de contenido es realmente donde se desarrolla la información. Tenemos párrafo de introducción, párrafo de contenido. En ese párrafo de contenido va a haber una gran dinámica de información. Se presenta, se argumenta, se narra, hay un montón de cosas. En esta ocasión vamos a tener lo que son los párrafos en primer lugar, de comparación. Vamos a ver qué consiste. Se comparan dos o más elementos de manera explícita. La comparación implícita, semejanza que genera está expuesta como idea central. Bueno, es fácil decir que un párrafo de comparación es precisamente el que compara dos elementos. Pero la cosa se vuelve más interesante cuando son más de dos elementos. Y entonces en nuestra comprensión lectora tiene que haber esa identificación de los diferentes elementos que se están comparando. Vámonos a un ejemplo. Les leo. Lean ustedes ahí en pantalla, yo les leo acá con la voz. Párrafo de comparación. Acapulco y Cancún son dos destinos de playa mexicanos que son paradisíacos y que atraen cada año a millones de turistas, tanto nacionales como extranjeros. Esto debido a la belleza de sus playas y a sus atractivos turísticos. Y sin embargo, ambos lugares son muy distintos, puesto que Cancún se encuentra en el Mar Caribe y Acapulco en el Pacífico. El color del mar de Cancún es azul turquesa y sus playas cuentan con una arena blanca que parece talco, mientras que el agua del mar en Acapulco es azul oscuro y su arena es más gruesa y café.
La vida nocturna en Acapulco es de los mejores atractivos que tiene, ya que sus bares y centros nocturnos garantizan mucha diversión, aunque en Cancún se pueden encontrar muchos parques naturales que cuentan con unos paisajes privilegiados y que también garantizan mucha diversión. Qué rico ir a conocer por allá. Por lo general, viajan a Cancún por lo general viajar a Cancún es mucho más caro que hacerlo a Acapulco y ambos lugares son una muy buena opción para vacacionar. Qué rico conocer esos lugares. Pregunta, ¿qué es lo que me están comparando en ese párrafo? Lo pueden poner ahí en el chat. Recuerden, ese chat es suyo para usted comentar, preguntar, responder. 2 destinos turísticos, muy bien, Santiago. ¿Cuáles son? Ahí los tenemos. Acapulco y Cancún, 2 destinos turísticos. Nos describen el uno con sus circunstancias, nos describen el otro con sus circunstancias, pero con temáticas, mini temáticas en común entre los dos, como es la playa del uno, como es la playa del otro, como son los centros nocturnos del uno, del otro también, qué tan caro es uno, qué tan caro es el otro, ¿cierto? Bueno, vámonos ahora con los párrafos de contraste. Bien, dice, Leo, se enuncian las diferencias entre elementos, siempre teniendo en cuenta que se está bajo el mismo parámetro, las semejanzas y las diferencias entre dos ideas, personajes o situaciones o fenómenos también. Este tipo de párrafo se puede contrastar objetos, personas, sucesos, situaciones. Entonces, bueno, en el párrafo de comparación vamos a ver los puntos que hay en común entre diferencias y en común entre dos elementos. Aquí en los párrafos de contraste nos vamos a encontrar con las diferencias. Se establecen unas diferencias entre dos elementos. Bueno, vamos a leer un ejemplo. Párrafo de contraste. El tema de la lectura es abordado por diferentes disciplinas, pero cada una de ellas la enfoca desde distintos puntos de vista. La inteligencia artificial no se interesa para la lectura como un proceso lingüístico humano mediante el cual se busca significado en un texto, sino que elabora algoritmos que realicen cómputos lingüísticos eficientemente. La psicología instruccional, por su parte, tiene como objetivo básico perfeccionar las técnicas de aprendizaje de la lectura. La neuropsicología estudia problemas del lenguaje, tales como afasias y dislexias, que han sido originados por lesiones cerebrales y afectan el proceso lector. La psicolingüística considera la lectura como un conjunto de operaciones de pensamientos y lenguaje realizados por el sistema cognitivo. Bueno, si yo les pregunto qué es lo que se está contrastando ahí entre sus diferentes diferencias, entre las distintas diferencias, nos vamos a encontrar con las disciplinas de la lectura, las disciplinas que hacen estudio de los fenómenos de lectura. Eso es lo que va a venir a contrastarse. Entre ellas vamos a encontrarnos la psicología instruccional, la neuropsicología y la psicolingüística. Que la psicolingüística es muy bueno estudiarla por la cuestión de todo lo que yo produzco, todo lo que yo manifiesto, hace parte de mi identidad. Como dice la mamá por ahí, dime de lo que hablas y te diré quién eres. Eso es una frase que podría sintetizar la psicolingüística. Pero más allá de lo que se habla, también es el conocimiento que se recibe a nivel lingüístico o del cual se hace parte a nivel cultural. Bueno. Entonces vimos que hay unas diferencias entre las diferentes disciplinas que abordan el tema de la lectura. Vámonos con nuestro
párrafo de clasificación. Párrafo de clasificación describe varias clases relacionadas con una categoría de cosas. El tema principal del párrafo aparece en el enunciado del tema. Se establecen en el orden, la subdivisión, las jerarquías y los tipos de elementos o temas por explicar. Bueno, entonces los párrafos de clasificación primero va a establecer un tema y luego va a establecer unas categorías y va a enumerar dichos elementos que pertenecen a esas categorías. Vámonos a un ejemplo. Párrafos de clasificación. Los dispositivos y mecanismos que pueden agruparse bajo el concepto de robot son muy diversos y por lo tanto es difícil establecer una clasificación coherente de los mismos que resista un análisis crítico y riguroso. La subdivisión de los robots con base en su arquitectura se hacen en los siguientes grupos: poliarticulados, móviles, androides, zoomórficos e híbridos. Muy bien. Ahí nos dan una clasificación de la subdivisión de robots, ¿cierto? Muy bien, muchachos. Bueno, chicos, llego acá con una pregunta para ustedes y la pregunta es, ¿hasta el momento hay preguntas? ¿O continuamos ya de una vez con nuestro ejercicio de la actividad central? ¿Hay preguntas, muchachos, hasta acá? ¿O continúo? Digan ustedes. Preguntas, comentarios. ¿Continuamos? Dime, María Camila. Y me vas a preguntar por algo que... Dime, María Camila. Lo del link, qué pena contigo, se me pasó el link. Yo estuve tratando de preguntárselo a la profesora María Isabel, pero qué pena contigo. Yo lo tengo ahí entre mis archivos, pero en este momento no tengo cómo pasártelo. Es una falta mía, qué pena contigo. Pero no hay excusa, te lo tengo listo para la próxima sesión de clase, María Camila. Yo sé que hay unos contenidos que quisieras tener y te lo tengo listo para la próxima. Es más, en una de las diapositivas les voy a dejar ese link, voy a organizar una diapositiva para que lo puedan copiar ahí ustedes que están conectados. Vale. Con mucho gusto. Bueno, queda pendiente, es un pendiente que tenemos. Vámonos entonces a nuestra actividad. Bien, la actividad parte de unas lecturas de unos párrafos en donde nos van a hablar de los diferentes tipos de párrafos que hemos trabajado el día de hoy y que viene también con unas temáticas. A partir de los párrafos de Historia de Colombia de Jorge Orlando Melo, el ensayo El más humano de los géneros de Jaime Alberto Vélez y Por un país al alcance de los niños de Gabriel García Márquez, respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué características tiene un párrafo de clasificación y uno de contraste? ¿Qué estrategias deben llevar a cabo para identificar estos párrafos? Bueno, yo voy a ir metiendo la cucharadita antes de comenzar a hacer la lectura. En la primera son dos preguntas en una. En la primera pregunta, las características entre el párrafo de clasificación y el párrafo de contraste. Entendamos que una de las principales características del párrafo de contraste es qué es lo que se está estableciendo o los elementos a los cuales se les va a hacer el contraste en sus respectivas diferencias. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer, y respondiendo la siguiente pregunta, lo primero que uno tiene que hacer es, bueno, ¿cuál es el tema y qué me están contrastando? ¿Cuáles son los elementos a contrastar?
dos, tres o más elementos, pero cuáles me están contrastando. Y en el de clasificación, bueno, lo primero es identificar la temática que va a ser eje central del párrafo y luego ver qué categorías de esa temática se están subdividiendo para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ya habiendo respondido esto, vámonos a los párrafos de lectura. Bien, voy a ampliar esto un poquito para que no tanto, no, lo voy a ampliar ahí para que ustedes puedan visualizarlo un poco mejor en pantalla. Bien, vámonos con párrafos comparativos. De estos párrafos comparativos vamos a hacer unas preguntitas, tanto de comprensión lectora como del tipo de párrafo. Recuerde, si es un párrafo comparativo, usted tiene que comenzar a identificar qué es lo que se está comparando. Voy a la lectura, ustedes la siguen allá en pantalla. Bueno, los dos reinos de Castilla y Aragón eran los más importantes de la península ibérica al finalizar el siglo XV. Ambos habían incorporado varios reinos y dominios más pequeños en su proceso de expansión hacia el sur, y Castilla, en especial, había afirmado una voluntad de cruzada que podía ser puesta al servicio de ideales de unidad nacional. Pero la unión de los dos reinos, hecha posible por el matrimonio de los dos herederos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, en 1469 fue más la consecuencia de consideraciones dinásticas que el resultado de confusas y tal vez inexistentes aspiraciones nacionales. Cuando Isabel recibió el trono en 1474 y Fernando el suyo en 1479, cada uno heredaba únicamente el mando sobre su propio reino, sin que se considerara una posible unificación de Castilla y Aragón. Aunque Fernando e Isabel gobernarían en forma conjunta, al final de su reino cada monarquía seguiría independiente. En la práctica, la unión, que era teóricamente de iguales, resultó en la subordinación de Aragón, el reino más avanzado y moderno, pero más débil demográfica y militarmente, a Castilla y a sus intereses. Y esto ocurrió aunque fuera Fernando quien se encargara de la política internacional, apoyándose en su mayor familiaridad con las complejidades de esa naciente diplomacia renacentista en la que, como lo revela la obra de Maquiavelo, quien consideró a Fernando un magnífico ejemplo de ella, se advierte el triunfo de la astucia y la voluntad de poder sobre la moral tradicional. Aquí voy a subrayar a este señor, ¿cierto? El señor Maquiavelo. Aquí vamos a subrayar Castilla y Aragón. Bien. Vámonos con una preguntita, jóvenes, que ustedes me van a responder ahí en ese chat. En este párrafo comparativo, ¿cuáles son los elementos que se están comparando? Tan difícil la pregunta, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos que se están comparando? Los dos reinos, muy bien, Castilla y Aragón. Y precisamente más allá de comparar esos dos reinos, van a comparar la historia
que hubo entre la unión de ambos reinos y la separación de ambos reinos también. Cuando estamos hablando de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, estamos hablando un gobernante por cada reino y también estamos hablando de lo que pasó con el mando independiente de cada uno de esos reinos. Después hay una subordinación de uno hacia el otro y por último Fernando es quien se encarga de las relaciones internacionales. Al final hay una comparación con Maquiavelo. Perdón, comparación, no, una referencia a Maquiavelo. Y esto ocurrió aunque fuera Fernando quien se encargara de la política internacional, apoyándose en su mayor familiaridad con las complejidades de su naciente diplomacia renacentista, a la que como lo revelara la obra de Maquiavelo, quien consideró a Fernando un magnífico ejemplo de ella, se advierte el triunfo de la astucia y la voluntad de poder sobre la moral tradicional. Yo voy a dejar de mostrar esto, voy a mostrar esto otro para hacer una pregunta. ¿Qué se compara en los dos párrafos en el párrafo de comparación? Ya lo leímos, ya lo respondimos, los dos reinos. ¿Quiénes fueron los indicadores del... Ah, no, esto pertenece a otra cosa. No, entonces vamos a hacer lectura de los tres párrafos que tenemos para no estar saltando tanto con las diferentes preguntas. Es mejor así. Vámonos con otro párrafo. Ya leímos el de comparación, entonces vámonos con el párrafo, de contraste. Habla sobre el tema del ensayo. Ojo que vienen preguntas del ensayo y preguntas literales del ensayo para que estén así despiertos, así como para coger esa información ahí palpable. Del ensayo conviene recalcar que no constituye un género menor del cual se pueda echar mano ante la imposibilidad de plantear los asuntos de otro modo. La ciencia y la filosofía, pues, jamás se han visto en la obligación de alterar los límites y la profundidad de sus temas para acceder a un género que, por el contrario, en sus más reconocidos representantes, se adecua perfectamente a sus propósitos. El ensayo periodístico en sus diversas formas, artículo de opinión, comentario, editorial, ha construido desde la época de Richard Steele, Joseph Addison en sus periódicos de Titler y de Spectator, a conferirle el ensayo virtudes nada despreciables, pero también, desde luego, ha hecho posible la trivialización de temas y procedimientos formales. Basta una mirada rápida a periódicos y revistas de actualidad para advertir el abuso de procedimientos ensayísticos en la presentación de temas que buscan como finalidad satisfacer la curiosidad del más amplio número de lectores. Ojo con eso. De aquí vamos a tener en cuenta esta negación. De aquí vamos a tener en cuenta también el ensayo periodístico y las diferentes las diversas formas que tiene. Y vamos a tener también en cuenta, no, solo con eso. Vámonos ahora con el último párrafo de clasificación. Párrafo de clasificación, dice: en la esquina de los dos grandes océanos se extendían 40.000 leguas cuadradas que Colón entrevió apenas en su cuarto viaje y que hoy lleva su nombre, Colombia. Lo habitaban desde hacía unos 12.000 años varias comunidades dispersas de lenguas diferentes y culturas distintas, y con sus identidades propias bien definidas.
No tenían una noción de Estado ni unidad política entre ellas, pero habían descubierto el prodigio político de vivir como iguales en las diferencias. Tenían sistemas antiguos de ciencias y educación, y una rica cosmología vinculada a sus obras de orfebres geniales y alfareros inspirados. Su madurez creativa se había propuesto incorporar el arte a la vida cotidiana, que tal vez sea el destino superior de las artes, y lo consiguieron con aciertos memorables, tanto en los utensilios domésticos como en el modo de ser. El oro y las piedras preciosas no tenían para ellos un valor de cambio, sino un poder cosmológico y artístico, pero los españoles los vieron con los ojos de Occidente. Oro y piedras preciosas de sobra para dejar sin oficio a los alquimistas y empedrar los caminos del cielo con doblones de A4. Esa fue la razón y la fuerza de la conquista y la colonia y el origen real de lo que somos. Ojo con esta afirmación última. Ojo con eso. ¿De qué nos están hablando? ¿Cuáles son las clasificaciones de acá? Aquí en el de contraste vamos nosotros a hablar también de cuál fue el contraste que se hizo, cuál fue el elemento o los elementos en los que se establecieron las diferencias. Bien, pero vámonos, ahora sí, vámonos a las preguntas que teníamos aquí planteadas para ello. Bien, la que habíamos preguntado, ¿quiénes fueron los indicadores de periodismo ensayístico? Esto nos toca devolvernos un poquito a la lectura. Otra pregunta, literal, ¿cuál es la esquina de los dos grandes océanos? Nos toca devolvernos un poquito. Hay una pregunta por cada párrafo. La primera ya hicimos la comparación, que eran los dos reinos que menciona Pablo. Vamos a responder la segunda. ¿Qué nos preguntan en la segunda? Nos están preguntando por los indicadores del periodismo ensayístico, ¿cierto? Indicadores del periodismo ensayístico. Pero es muy curioso porque nos están preguntando por quiénes. ¿Quiénes? Bueno, el ensayo periodístico en sus diversas formas, artículo de opinión, comentario editorial, ha construido desde la época de Richard Steele y de Joseph Addison los periódicos, a conferirle el ensayo virtudes de las virtudes nada despreciables, pero también desde luego ha hecho posible la trivialización de temas y procedimientos formales. Entonces, cuando nos preguntan por los quiénes, aquí tenemos dos referentes, el señor Richard y el señor Joseph. Muy bien, María Camila, perfecto, ahí estaba, literal. Y en la otra pregunta, donde nos preguntan por cuál es la esquina de los dos grandes océanos, nos vamos otra vez al texto, en donde nos vamos a encontrar en la esquina de los dos grandes océanos. ¿Cuál es? Colombia. Bueno, usted ya lo tenía ahí, tienes muy buena retentiva. Obviamente García Márquez con este párrafo va a venir a hablar de la Colombia de mucho tiempo atrás, antes de que Colombia fuera Colombia, antes de que los españoles llegaran a estas tierras, e incluso va a venir a hablar de las formas culturales que había, de las formas políticas que había antes de que se llegara a esta tierra por parte de los españoles. Se llama Colombia. Muy bien, María Camila, está muy concentrada María Camila. Vámonos entonces ahora sí con las otras preguntas de orden inferencial. Miremos la hora. Bueno, tenemos un ratico más. Inferencial. ¿Por qué Aragón quedó subordinada a Castilla?
¿por qué Aragón quedó subordinada a Castilla? Ahí podríamos decir que es una pregunta inferencial, pero prácticamente nos los estaban dando literal también. Aragón tenía menos poderío militar y cuando tiene menos poderío militar queda subordinada a Castilla, ¿cierto? Dice la otra preguntita, ¿por qué se afirma en el texto que el ensayo es un género menor? Qué buena pregunta. Ahí en el chat me gustaría que ustedes respondieran algo a esto. ¿Por qué se dice que es un género menor? Y si es el género menor, entonces ¿cuál será el mayor? Hay otra preguntita. ¿Cuáles elementos se están clasificando en el texto de García Márquez? Bueno, vámonos a los textos con esas dos preguntitas. ¿Por qué el ensayo es un género menor según el párrafo? ¿Y cuáles son las clasificaciones que hace García Márquez o qué elementos está clasificando García Márquez en esos párrafos? Vamos allá. Dice, el ensayo conviene recalcar que no constituye un género menor del cual se pueda echar mano ante la imposibilidad de plantear los asuntos de otro modo. La ciencia y la filosofía pues jamás se ha visto en la obligación de alterar los límites y la profundidad de sus temas para acceder a un género que por el contrario en sus más reconocidos representantes se adecua perfectamente a sus propósitos. Entonces, bueno, ¿por qué nos hablan de un género menor? Nos están hablando de un género menor, el ensayo, no porque lo sea, sino porque a veces no establece todo lo que requiere la rigurosidad científica. Recuerden que el ensayo, si bien tiene unos argumentos, el ensayo también no es la comprobación exacta de una teoría. Puede mencionarse una teoría para sustentar hablar de una idea, pero no necesariamente el ensayo va a ser un texto 100% científico. En cuestión de las clasificaciones del párrafo que hace aquí García Márquez, vamos a encontrarnos precisamente con las categorías o con los elementos clasificados. Ejemplo, las formas políticas, que acá lo mencionan, no había unidad política, pero después llega y dice, pero habían descubierto un prodigio político, es decir, no había la política que nosotros conocemos, pero había unas formas políticas de organización social. Otro elemento a categorizar, a clasificar, perdón, era el tema de la organización de las artes. Otro tema a hablar es precisamente el de las piedras preciosas y el del oro. Entonces lo clasifican como un elemento en donde dice no tenían para ellos valor de cambio sino poder cosmológico y artístico, mientras que para los españoles sí era unos elementos de riqueza. Ellos no lo veían como riqueza, los nativos no lo veían como una riqueza, solo lo veían como algo artístico, lo veían como algo, incluso algo de relación de la tierra con la naturaleza. Entonces, y tenían la relación también cosmológica. Bueno, por último, ya para ir cerrando por el día de hoy, yo tengo una preguntita que la saco de acá como para hacer el cierre por el día de hoy. Bueno, lo que yo había señalado, Maquiavelo. ¿Por qué se apoya en Maquiavelo para hacer la afirmación?
precisamente, y esta es una pregunta crítica, Fernando está hablando de las políticas internacionales y es inevitable mencionar a Maquiavelo porque Maquiavelo ha tenido mucho que ver en estrategias de guerra. Maquiavelo ha tenido que ver también mucho en eso de las políticas internacionales. Entonces se hace una mención a Maquiavelo precisamente por ser un referente histórico en el pensamiento de lo que pudo haber pasado con el señor Fernando. Dice también, ¿para qué se puede recurrir al ensayo? Más allá de expresar una voz, el ensayo también va a venir una expresión, una voz por parte de quien habla. El ensayo también sirve para expresar una idea, sustentarla o refutarla. Cuando hablamos de refutación de idea es contradecirla o descartarla. Bueno, bueno, listo. Chicos, muchas gracias por esa participación del día de hoy. Hoy fue una clase de párrafos, de diferentes tipos de párrafos de contenido. Me gusta mucho este tema. A ustedes muchas gracias. Nos hablamos luego, nos vemos la otra semana. Tengan una muy buena semana, nos vemos luego. Pasen una muy buena tarde. Hasta luego, que estén muy bien. Chao.